Hay oraciones que haces y sigues igual. Y hay oraciones que te cambian. No porque sean más largas. No porque uses las palabras correctas. No porque hayas alcanzado un nivel espiritual especial. Sino porque en algún momento de esa oración algo se rinde, algo se suelta, algo que cargabas solo llega a manos que pueden con eso. Y cuando sales de ese lugar eres diferente aunque las circunstancias externas todavía no lo sean. Esta es esa oración. No te prometo que esta semana será perfecta. Te digo que si oras esto con el corazón abierto algo va a cambiar en la manera en que la enfrentas, en la paz con que la caminas, en la fe con que esperas lo que todavía no llegó. Y cuando algo cambia adentro, lo de afuera tarde o temprano lo sigue. Ora esto hoy. Tu semana todavía puede cambiar. Escribe en los comentarios cambió todo antes de empezar. Y si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para que ninguna oración llegue sin que tú la recibas. Dale like si ya crees que esta semana va a ser diferente. Padre, quiero que esta semana sea diferente desde el primer momento de cada día. Porque sé que la manera en que comienzo la mañana determina en gran medida la calidad de todo lo que viene después, el tono emocional, la perspectiva con que enfrento los desafíos. La disposición del corazón para recibir lo bueno y para manejar lo difícil sin que me derrumbe. Y he tenido demasiadas mañanas donde lo primero que entra a mi mente antes de que mis pies toquen el suelo es la lista de problemas, la presión de lo pendiente. La ansiedad del día que empieza sin que yo haya tenido tiempo de anclarme en algo más sólido que mis propias fuerzas. Hoy te pido que cambies esa dinámica, Señor. Que el primer pensamiento de cada mañana de esta semana sea tu nombre y no mi agenda. Que antes de que la mente empiece a catalogar lo que está mal y lo que está pendiente haya un momento, aunque sea breve, donde la conciencia se ancle en la certeza de que el mismo Dios que sostuvo el universo durante la noche sigue en su trono esta mañana y que su fidelidad no se tomó el día libre mientras yo dormía. Que ese momento de anclaje sea suficiente para cambiar el tono de todo lo que viene después. Que las misericordias que prometiste en Lamentaciones, que son nuevas cada mañana, sean una experiencia real y no solo una frase conocida, Padre. Que cada amanecer de esta semana tenga una frescura espiritual genuina, que no llegue cargada con el peso de lo que la semana anterior dejó sin resolver. Que no empiece desde el déficit emocional de quien nunca terminó de recuperarse de la última tormenta. Que la misericordia nueva de cada mañana sea como agua limpia sobre lo que estaba sucio, como descanso real sobre lo que estaba agotado, como claridad genuina sobre lo que estaba confuso. Dame disciplina para crear el espacio de encuentro contigo en las mañanas de esta semana, Señor, porque sé que lo que cambia la semana no es una oración hecha una vez sino la práctica de comenzar cada día desde tu presencia. Que aunque el tiempo sea poco, aunque las demandas del día presionen desde temprano, aunque la cama sea difícil de dejar en los días donde el cansancio pesa más, haya una decisión de honrarte primero que se convierta en el hábito que transforma no solo esta semana sino todas las que siguen. Que la manera en que comienzo cada mañana de esta semana impacte también a los que viven conmigo, Padre. Que cuando salga de ese tiempo contigo tenga algo diferente en el semblante, en el tono de voz, en la calidad de presencia que ofrezco a los que comparten mi vida. Que la paz que recibo en ese encuentro matutino contigo se derrame en cada interacción del día, que haya algo recognosciblemente diferente en mí los días donde empecé desde tu presencia comparado con los días donde no lo hice.
Que esta semana sea la semana donde el hábito de comenzar el día desde ti se establezca de una manera que quiera continuar, Señor. No porque sea fácil siempre ni porque cada mañana sea una experiencia espiritual intensa, sino porque cada vez que lo hago, incluso en los días donde la oración se siente más rutinaria que encendida, llego al final del día habiendo vivido diferente. Que esa diferencia acumulada sea la evidencia que me convenza de que cambiar la mañana es la clave que cambia todo lo demás. Señor, hay una presión financiera que llegó a esta semana sin que yo la haya invitado, pero que se instaló con la comodidad de quien sabe que tiene terreno ganado. Deudas que pesan, compromisos que vencen, una brecha entre lo que entra y lo que necesita salir que esta semana es especialmente visible y especialmente angustiante. He pasado demasiadas mañanas de esta semana calculando en la mente antes de que el día empiece y llegando siempre al mismo resultado, no alcanza. Y ese cálculo repetido no ha cambiado los números sino solo mi nivel de paz, que cada vez que lo hago queda un poco más deteriorado. Hoy te entrego la situación financiera de esta semana completa, Padre, con todos sus números y todas sus fechas. No para que los ignores sino para que los manejes con la sabiduría y el poder del Dios que es dueño de todo lo que existe y para quien ningún número es demasiado grande ni ninguna situación es demasiado compleja para encontrarle solución. Que la misma energía que gasté esta semana preocupándome por lo que no alcanza sea redirigida a confiar en ti y a hacer lo que está en mis manos con la claridad de una mente que no está bloqueada por la ansiedad financiera. Que esta semana traiga movimientos en mis finanzas que no podría haber producido solo, Señor. Una oportunidad que no estaba en el horizonte. Un recurso que llega de donde no lo esperaba. Una puerta que se abre cuando ya creía que las puertas de esta semana estaban todas cerradas. No necesito que todo se resuelva esta semana, pero sí necesito una señal de que tú estás activo en esta área, que la situación no es estática desde tu perspectiva aunque desde la mía parezca que nada se mueve. Que esa señal sea suficiente para mantener la fe encendida mientras el proceso completo se desarrolla. Dame sabiduría financiera esta semana, Padre, para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Para saber qué pagar primero y qué puede esperar. Para reconocer las oportunidades reales de las que solo parecen serlo. Para administrar lo poco con la excelencia que prepara el corazón para recibir y sostenerlo mucho. Que cada decisión financiera de esta semana esté cubierta por tu dirección y que el resultado de esas decisiones sea diferente al de las semanas donde las tomé solo desde mi propio entendimiento limitado. Que la ansiedad financiera no le robe a esta semana los momentos de alegría que tiene disponibles, Señor. Porque sé que una de las estrategias del enemigo en el área de las finanzas no es solo crear escasez sino hacer que la preocupación por la escasez consuma también los momentos donde haya abundancia de otro tipo. Momentos de conexión con los que amo. Momentos de gratitud por lo que sí tengo. Momentos de paz que son posibles incluso cuando los números no son perfectos. Que esa riqueza intangible de esta semana no sea robada por la preocupación por la riqueza que falta. Que al final de esta semana pueda mirar atrás y ver la mano de Dios en la provisión de maneras que quizás no veré completamente en el momento pero que con perspectiva serán evidentes, Padre. Que esta semana sea la semana que cuento después como la semana donde la fe en tu provisión se profundizó porque vi algo que solo pudo venir de ti. Y que ese testimonio, cuando llegue, sea contado con la gratitud genuina de quien sabe que detrás de cada número que cambió a su favor hay una fidelidad divina que no descansa. Padre,
este cuerpo llega a esta semana con su propio conjunto de necesidades que no siempre he sabido cómo atender bien. Hay dolencias que persisten, niveles de energía que no siempre son los que necesito para enfrentar lo que la semana demanda, síntomas que en algunos momentos me preocupan más de lo que debería. Y hay también el cansancio acumulado de semanas anteriores que no terminó de resolverse con los fines de semana que tuve disponibles, ese cansancio profundo que no es solo físico sino también mental y emocional. El que no se va con una noche de buen sueño sino que requiere algo más profundo que el descanso ordinario puede dar. Hoy te entrego este cuerpo para esta semana, Señor, con todo lo que está bien en él y con todo lo que necesita tu intervención. Que tu poder sanador sea activo sobre cada condición que necesita restauración. Que lo que estaba inflamado se calme. Que lo que estaba desequilibrado se reequilibre. Que lo que estaba agotado se renueve. Que lo que estaba en proceso de deterioro encuentre que hay una fuerza que opera desde adentro en sentido contrario, empujando hacia la vida, hacia la restauración, hacia el funcionamiento para el que cada parte de este cuerpo fue diseñada. Que esta semana traiga una mejora en mi salud que sea reconocible y que genere gratitud, Padre. No necesariamente la sanidad completa de todo lo que llevo tiempo esperando, aunque también creo en eso, sino un movimiento en la dirección correcta que sea suficiente para ver que algo está cambiando. Que la oración está produciendo efectos reales en la dimensión física de mi vida. Que esa mejora, aunque sea gradual, sea reconocida como lo que es. La respuesta del Dios que dijo por sus llagas fuimos curados y que no dijo esas palabras para un periodo histórico específico sino para todos los que creyeran en Él. Dame también sabiduría para cuidar bien este cuerpo durante esta semana, Señor. Para descansar cuando el cuerpo necesita descanso sin que la culpa por lo que queda pendiente me lo impida. Para moverme cuando el cuerpo necesita movimiento aunque la pereza o el cansancio sugieran lo contrario. Para alimentarme de maneras que nutran en lugar de las que solo llenan. Para escuchar las señales que el cuerpo envía antes de que se conviertan en señales de alarma que no se pueden ignorar. Que la mayordomía de este cuerpo que es templo de tu Espíritu Santo sea una expresión de gratitud y no una carga adicional de culpa. Que la paz de Dios guarde también la salud de mi mente esta semana, Padre. Porque sé que hay una conexión profunda entre el estado de la mente y el estado del cuerpo que la ciencia sigue explorando pero que tu palabra reconoció desde el principio cuando dijo que el corazón alegre es buena medicina. Que esta semana haya más momentos de alegría genuina, de risa real, de ligereza del alma que se manifieste también en la ligereza del cuerpo. Que la paz que recibes en oración produzca también efectos físicos que sean reconocibles en la calidad de mi energía, mi descanso y mi bienestar general. Que al final de esta semana el cuerpo esté en mejor estado de lo que estaba al comienzo, Señor. No necesariamente porque todas las condiciones hayan sido resueltas sino porque fue tratado con más sabiduría, descansado con más paz. Y cubierto por la oración que activa el poder sanador que prometiste para los que confían en ti. Que esa diferencia acumulada semana a semana sea el camino hacia la salud integral que creo que tú tienes para este cuerpo que formaste con propósito y que prometiste restaurar con el mismo poder con que lo creaste. Señor, las relaciones también necesitan que esta semana sea diferente. Hay vínculos que llegaron a esta semana con tensiones no resueltas de semanas anteriores que se acumularon sin que ninguno de los involucrados supiera exactamente cómo interrumpir el ciclo. Hay conversaciones pendientes que la semana anterior no encontraron el momento correcto o la valentía suficiente para ocurrir.
Hay personas en mi vida con quienes la distancia se fue instalando tan gradualmente que un día me di cuenta de que ya no sabía bien cómo volver a la cercanía que teníamos antes. Y hay también la soledad particular de quien tiene personas alrededor pero no siempre la conexión genuina que el alma necesita. Hoy te pido que esta semana traiga movimientos en mis relaciones que solo pueden venir de ti, Padre. La apertura de un corazón que estaba cerrado. La conversación que necesitaba ocurrir y que esta semana encuentre el momento y las palabras correctas. La reconciliación que parecía imposible que da un pequeño paso hacia adelante. La conexión genuina con alguien que tal vez no esperaba pero que esta semana tú pones en mi camino con un propósito que todavía no veo completamente. Que esta semana haya al menos un movimiento relacional que pueda reconocer como la respuesta a la oración que estoy haciendo ahora. Que mi manera de relacionarme esta semana sea diferente, Señor. Que escuche más y hable menos en los momentos donde escuchar es lo que se necesita. Que esté más presente en las conversaciones que tengo sin que la mente esté en otro lugar procesando otra cosa. Que tenga la valentía de decir lo que necesita ser dicho con amor y sin que el miedo a la reacción del otro lo siga postergando indefinidamente. Que sea capaz de pedir perdón cuando sea yo quien se equivocó sin que el orgullo lo impida. Que esta semana mis relaciones reciban una versión de mí que esté más disponible emocionalmente de lo que he estado en semanas recientes. Dame discernimiento sobre las relaciones de esta semana, Padre. ¿Cuáles necesitan que yo avance y cuáles necesitan que yo espere? ¿Cuáles necesitan mis palabras y cuáles necesitan mi silencio acompañante? ¿Cuáles necesitan que insista y cuáles necesitan que suelte porque tú estás trabajando en algo que mi insistencia solo interferiría? Que ese discernimiento me guarde de los errores relacionales que cometo cuando actúo desde la impaciencia o desde el miedo en lugar de hacerlo desde tu sabiduría. Que esta semana haya al menos un momento de conexión genuina con alguien que amo que me recuerde por qué los vínculos importan, Señor. Un momento de risa compartida, de honestidad mutua, de presencia real sin pantallas de por medio, de la clase de conversación que nutre y que uno recuerda días después porque tocó algo verdadero. Que en medio de todas las demandas de la semana haya espacio para ese tipo de conexión porque sé que es una de las maneras más directas en que tú manifiestas tu amor hacia mí a través de las personas que pusiste en mi vida. Que al final de esta semana el estado relacional de mi vida sea mejor que al comienzo, Padre. No porque todos los problemas relacionales estén resueltos, sino porque algo se movió, porque al menos una relación recibió un toque de gracia que la dejó diferente, porque yo mismo fui diferente en la manera de estar con los demás. Que esa diferencia acumulada semana a semana sea el camino hacia las relaciones sanas, profundas y llenas de amor que creo que tú tienes para mi vida. Padre, mi familia llega a esta semana con su propia historia, sus propias tensiones y sus propias necesidades que a veces se acumulan sin que nadie las nombre directamente. Hay dinámicas en mi hogar que esta semana necesitan un toque de gracia que las suavice, que las reoriente, que las lleve en una dirección diferente a la que han llevado en semanas donde el cansancio y la presión hicieron que cada uno lo diera lo menos en lugar de lo mejor. Hay personas en mi familia que esta semana necesitan específicamente algo que yo puedo darles si estoy presente de la manera correcta, y esa presencia correcta requiere que primero esté bien por dentro. Hoy te pido que tus manos trabajen en mi familia durante esta semana de maneras que solo tú puedes hacer, Señor. Que suavices las tensiones que se acumularon. Que abras conversaciones que necesitan ocurrir.
Que crees momentos de conexión genuina entre los miembros de mi familia que esta semana anduvieron demasiado ocupados o demasiado distantes como para genuinamente encontrarse. Que el ambiente de mi hogar esta semana tenga una calidad diferente porque tú interviniste en el espíritu de cada persona que lo habita de maneras que ninguno de nosotros podría producir con esfuerzo propio. Alcanza a los miembros de mi familia que están pasando por algo difícil esta semana, Padre. Al que carga algo en silencio sin dejar que nadie entre. Al que tomó una decisión que me preocupa y con quien no sé cómo hablar sin que la conversación se cierre inmediatamente. Al que está en un lugar de vida que me genera angustia y sobre quien no tengo ningún control real excepto la oración. Que tu amor alcance esta semana a cada uno de ellos de maneras que yo no podría diseñar ni ejecutar, desde adentro de sus corazones donde nadie más tiene acceso. Dame paciencia con mi familia esta semana, Señor, la clase de paciencia que no se agota con el primer error sino que tiene reservas suficientes para el segundo y el tercero y todos los que vienen después. La paciencia que no guarda cuenta de los errores sino que los cubre con gracia. La paciencia que recuerda que las personas que amo están también en proceso, que también cargan sus propias luchas. Que también están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen aunque a veces ese mejor no se parezca a lo que yo quisiera. Que esa paciencia transforme la calidad de mi presencia en mi hogar esta semana. Que esta semana haya al menos un momento de familia que sea genuinamente bueno, Padre. Una cena donde estemos presentes de verdad. Una conversación donde alguien diga algo que haga que el vínculo se sienta más real. Un momento de risa compartida que recuerde que entre estos distintos individuos con sus distintas luchas hay un amor que persiste. Un gesto de cuidado que alguien del hogar reciba y que lo haga sentir visto y valorado. Que esos momentos pequeños sean los que construyen la familia que quiero tener y que tú diseñaste que fuera. Que al final de esta semana mi familia esté un poco más unida que al comienzo, Señor. No necesariamente porque todos los problemas estén resueltos sino porque algo de tu amor fluyó a través de las personas que la componen de maneras que dejaron una huella positiva. Que esa huella acumulada semana a semana sea el camino hacia la familia restaurada. Unida y llena de tu presencia que creo que está disponible para nosotros cuando elegimos invitarte a ser la parte central de lo que somos juntos. Señor, el trabajo y el propósito también necesitan que esta semana sea diferente. Hay proyectos que llevan tiempo sin avanzar como deberían. Hay puertas que toqué la semana anterior y que no respondieron de la manera que esperaba. Hay una sensación de estancamiento en algunos aspectos de mi vida laboral y profesional que si no se atiende empieza a afectar no solo el trabajo sino también la motivación, la identidad y la esperanza de que lo que hago con mis manos tiene sentido y va en alguna dirección que vale la pena seguir recorriendo. Y hay también el sueño que llevo dentro que en las semanas difíciles se siente más lejano y en las buenas se siente posible. Hoy te pido que esta semana traiga movimientos en mi vida laboral y de propósito que sean visibles y alentadores, Padre. Una puerta que se abre donde esperaba encontrar una pared. Una conexión que llega en el momento que más la necesitaba. Un reconocimiento que confirma que el esfuerzo que estoy invirtiendo tiene valor real. Un avance en un proyecto que estaba estancado. O simplemente la claridad de dirección que no tenía y que esta semana llega de una manera que me permite dar el siguiente paso con más convicción de la que tenía antes. Que tu favor vaya delante de mí en cada espacio de trabajo que pise esta semana, Señor. Que las reuniones que tenga sean guiadas por tu sabiduría. Que las decisiones que tome en lo laboral estén cubiertas por tu dirección.
Que las interacciones con compañeros, clientes, jefes o colaboradores estén marcadas por la gracia que solo tú puedes dar y que abre lo que las capacidades solas no siempre logran abrir. Que el trabajo de mis manos esta semana produzca frutos que sean reconociblemente más abundantes de lo que mi esfuerzo solo podría generar. Dame también claridad sobre el propósito esta semana, Padre. Si hay decisiones que necesitan ser tomadas sobre la dirección de mi vida profesional, que esta semana traiga la claridad que necesito para tomarlas. Si hay pasos de fe que llevo tiempo postergando por miedo al resultado, que esta semana la valentía sea más grande que el miedo. Si hay ajustes que necesito hacer en la manera en que gestiono mi tiempo, mi energía y mis recursos para estar más alineado con lo que me llamaste a hacer. Que esta semana la perspectiva para verlos llegue con la claridad suficiente para actuar sobre ella. Que el trabajo de esta semana no sea solo actividad sino contribución real, Señor. Que lo que hago con mis horas tenga un sentido que vaya más allá de la tarea en sí. Que sea parte del tejido más grande del propósito que tú pusiste en mi vida y que cada semana de trabajo fiel se convierte en el hilo que va construyendo algo que ningún día aislado puede ver completamente pero que con el tiempo revela la forma que tú diseñaste. Que esa perspectiva transforme no solo la motivación con que trabajo sino también la calidad de lo que produzco. Que al final de esta semana laboral pueda mirar atrás con satisfacción genuina, Padre. No la satisfacción perfecta de quien hizo todo exactamente como quería sino la satisfacción real de quien hizo lo que pudo con lo que tenía, que honró el tiempo y los recursos que se le confiaron. Que fue fiel en lo poco con la confianza de que la fidelidad en lo poco prepara el corazón y las circunstancias para la promoción en lo mucho. Que esa clase de semana laboral sea la que tengo esta semana y que se repita con más frecuencia a medida que aprendo a trabajar desde tu presencia y no solo desde mis propias fuerzas. Padre, hay algo que necesita cambiar esta semana más que cualquier circunstancia externa, mi estado interior. La paz que a veces se siente tan elusiva. El descanso que el cuerpo logra pero que el alma a veces no alcanza. La tranquilidad que llega en los momentos de oración y que parece difícil de sostener cuando la oración termina y el día con todas sus demandas reclama la atención que estaba en ti. He tenido semanas donde la paz era un estado que visitaba brevemente en la mañana y que abandonaba apenas salía a enfrentar lo que la vida tenía preparado. Esta semana quiero que sea diferente. Tú prometiste que guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Y hoy pido que esa promesa sea la experiencia real de mi semana y no solo la aspiración que conozco pero que no siempre sé cómo habitar. Que la perfecta paz que prometiste no sea solo la meta de la semana sino el territorio desde el cual la vivo. El lugar de residencia interior que no abandono cuando las circunstancias presionan sino que se convierte en la estabilidad desde la cual enfrento las presiones sin ser desequilibrado por ellas. Que esta semana haya menos ruido interior que las semanas anteriores, Padre. Menos ciclos de pensamiento ansioso que giran sin llegar a ningún lado constructivo. Menos preocupaciones por variables que no puedo controlar. Menos miedo por futuros que todavía no existen. Menos vibras mentales de conversaciones difíciles del pasado. Y en el espacio que eso deja, que haya más presencia en el momento actual, más gratitud por lo que está bien, más atención a las personas que están frente a mí. Más capacidad de disfrutar lo que esta semana tiene de bueno sin que la ansiedad lo interrumpa constantemente. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento esta semana, Señor,
que es exactamente la que necesito porque la que yo podría producir con mi propio entendimiento no es suficiente para las circunstancias que enfrento. La paz que no depende de que todos los problemas estén resueltos. La paz que coexiste con lo que todavía no tiene respuesta. La paz que sostiene en la espera sin convertirse en resignación. La paz que reconoce la dificultad sin ser aplastada por ella. Esa clase de paz sobrenatural que solo tú puedes producir en el corazón de quien eligió confiar en ti. Que la paz de esta semana sea también visible en mi cuerpo, Padre. Que los niveles de tensión que el estrés crónico instaló en los músculos, en la postura, en la mandíbula apretada y en los hombros elevados vayan cediendo a medida que la paz interior encuentre su expresión física. Que esta semana duerma mejor porque la mente soltó lo que no necesitaba cargar durante la noche. Que despierte más descansado porque el alma también descansó y no solo el cuerpo. Que la paz interior que clamo en esta oración tenga efectos físicos reales que sean reconocibles en cómo me siento a lo largo de los días de esta semana. Que al final de esta semana pueda decir que fue una semana diferente en términos de paz interior, Señor. No perfecta porque la vida no lo es, pero diferente. Con momentos donde la paz fue real y sostenida incluso en circunstancias difíciles. Con la evidencia de que habitar en tu presencia produce una calidad de vida interior que ninguna circunstancia favorable puede garantizar y ninguna circunstancia adversa puede quitar completamente. Que esa evidencia acumulada semana a semana sea lo que convence al corazón de que la paz de Dios no es una promesa lejana sino una realidad disponible para los que la reciben con fe. Señor, quiero ser honesto sobre algo que pocas veces se dice con esta claridad. Hay semanas donde la fe se siente más pequeña que otras. No porque la teología haya cambiado, no porque deje de creer en ti, sino porque el cansancio, la espera prolongada y la acumulación de semanas difíciles van erosionando gradualmente la vivacidad de la fe hasta que lo que quedas haciendo es creer de manera más habitual que convicta, más por memoria que por fuego. Más desde la rutina que desde el encuentro genuino. Y cuando la fe llega a ese estado es más vulnerable a los ataques del enemigo y menos efectiva para mover las montañas que necesitan moverse. Hoy te pido que esta semana avive mi fe, Padre. No necesariamente a través de una experiencia espiritual extraordinaria, aunque bienvenida sería, sino a través del trabajo paciente y profundo de tu espíritu en las capas más íntimas de mi corazón donde la fe vive o muere según lo que se le alimenta. Que la palabra que leo esta semana aterrice diferente, que toque lo que necesita ser tocado y que produzca la convicción que solo la palabra viva puede producir. Que la oración de esta semana tenga momentos de conexión genuina contigo que renueven lo que el tiempo y el proceso desgastaron. Que esta semana traiga al menos una evidencia de tu fidelidad que sea personal y específica para mi historia, Señor. No una evidencia genérica de que Dios es bueno en el mundo, sino una respuesta, un movimiento, una señal que hable directamente a la situación que llevo más tiempo creyendo sin ver. Que esa evidencia sea el combustible que la fe necesita para seguir ardiendo en las semanas que siguen. La piedra de recordatorio que puedo mirar cuando la duda llegue y decir que en esta semana específica vi la mano de Dios y eso fue suficiente para seguir creyendo. Dame una fe que actúe esta semana, Padre, no una fe que declara pero que no se mueve. Si hay un paso de obediencia que llevo tiempo posponiendo porque no veo el resultado completo, que esta semana lo dé. Si hay una petición que sigo haciendo con palabras pero no con expectativa real de respuesta, que esta semana la haga diferente.
Si hay un área de mi vida donde la fe ha cedido terreno al miedo sin que yo lo haya reconocido completamente, que esta semana lo identifique y lo devuelva a la postura correcta de confianza en ti. Que la fe de esta semana sea también una fe que se comparte, Señor. Que si hay alguien en mi círculo de vida que está en un momento de fe más débil, que yo sea el que lo sostenga con una palabra de aliento, con el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Con la oración que elevo por ellos desde el lugar de mi propia fe aunque también sea imperfecta. Porque sé que la fe compartida se multiplica, que cuando ayudo a otros a creer mi propia fe se fortalece en el proceso, y que tú a veces avivas la fe de una persona usándola para avivarla de otra. Que al final de esta semana la fe que tenga sea mayor que la que tenía al comienzo, Padre. No por la ausencia de dudas sino por la presencia de una certeza más profunda de quién eres tú. No por la facilidad de las circunstancias sino por la experiencia de haberte visto actuar en medio de las difíciles. No por el cumplimiento de todas las peticiones sino por el conocimiento creciente de que el Dios a quien le hago las peticiones es fiel, que lo que prometió lo cumple, y que la fe puesta en Él es la inversión más segura que un ser humano puede hacer con lo que tiene. Padre, llegamos al final de esta oración y antes de terminar quiero hacer algo que cambie el tono de todo, agradecer antes de ver. Porque la fe genuina da gracias antes de la evidencia y eso es exactamente lo que quiero hacer ahora. Gracias por esta semana que todavía no terminó de desarrollarse pero que ya fue cubierta por esta oración. Gracias por los cambios que vienen en las finanzas, en la salud, en las relaciones, en la familia, en el trabajo, en la paz interior y en la fe. Gracias porque lo que declaré en esta oración fue escuchado por el Dios que prometió responder a los que lo invocan y que no puede faltar a su propia promesa. Hoy declaré sobre esta semana una cobertura de fe que es más poderosa que cualquier circunstancia difícil que pueda presentarse. Declaré que mis finanzas están en las manos del Dios que provee. Que mi salud está bajo el cuidado del Dios que sana. Que mis relaciones están siendo tocadas por el Dios que reconcilia. Que mi familia está cubierta por el Dios que restaura. Que mi trabajo y propósito están siendo guiados por el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Que mi paz interior está siendo guardada por el Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que mi fe está siendo avivada por el Dios que comenzó la buena obra y la llevará a completud. Cada una de esas declaraciones fue hecha sobre una semana real con circunstancias reales y un Dios real que es completamente capaz de cumplirlas todas. Que esta semana sea diferente, Señor, de la manera específica que cada persona que oró estas palabras más necesita. Para algunos el cambio vendrá en lo visible, en una circunstancia que se mueve de manera reconocible. Para otros vendrá en lo invisible, en la paz que sostiene en medio de lo que todavía no cambió. Para algunos llegará rápido y para otros será el inicio de un proceso que tomará más tiempo pero que esta oración activó de una manera que no tenía antes. En cualquiera de las formas que elijas, la gloria será completamente tuya porque cualquier cosa buena que ocurra en esta semana vendrá de ti. Gracias, Padre, por ser el Dios que cambia las semanas, que cambia las historias, que cambia los corazones y que a través de todo eso cambia todo lo demás. Por ser el Dios que no solo promete sino que cumple, que no solo escucha sino que responde, que no solo está presente sino que actúa. Por ser el Dios para quien ninguna semana está predeterminada en derrota porque Él tiene el poder de intervenir en cualquier momento y de cambiar el curso de lo que parecía inevitable. Que esa realidad sea la convicción más profunda con que enfrentemos cada día de esta semana que empieza. Que cada persona que oró estas palabras hoy salga con algo diferente.
con el peso un poco más ligero, con la esperanza un poco más encendida, con la fe un poco más sólida, con la certeza de que no enfrenta esta semana sola. Que la conversación que tuvimos con Dios en esta oración haya cambiado algo que era necesario cambiar, haya soltado algo que era necesario soltar, haya recibido algo que era necesario recibir. Y que al final de esta semana, cuando miren atrás, puedan decir lo que el título prometió: esta oración cambió mi semana. Declaramos sobre esta semana la bondad de Dios, su fidelidad, su presencia activa en cada día y en cada circunstancia. Declaramos que lo que está roto está siendo restaurado, que lo que está cerrado está siendo abierto, que lo que está estancado está siendo movido, que lo que está agotado está siendo renovado. Todo por el poder del nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda situación tiene que ceder. En el nombre poderoso de Jesús, con toda la fe que tenemos y con toda la gratitud que cabe en un corazón que eligió creer, declaramos que esta semana cambió todo. Amén. Si esta oración te cambió algo adentro, dale like ahora mismo. Es tu manera de decir que la palabra llegó donde necesitaba llegar. Escribe en los comentarios cambió todo y si quieres cuéntanos qué área de tu semana más necesitaba esta oración. Leemos cada comentario y creemos junto contigo. Comparte este video con alguien que necesita que su semana cambie. A veces la oración que alguien más necesita está esperando en tus manos para llegar a ellos. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita. Cada semana hay una nueva oración esperándote.